Buenas noches, en estos momentos me encuentro con el periodista Miguel Risco para hablar un poco acerca de la reducción en cuanto a cifras se refiere de la pobreza en el Perú en los últimos años, sobre todo hablando de el último periodo del presidente Alan García. Señor Risco, estamos terminando prácticamente ya el periodo del señor presidente Alan García. ¿Y cómo ha visto el desempeño del gobierno en cuanto al trabajo, a la labor de reducir la pobreza en el Perú? Bueno, hay varios conceptos dentro de este tema de reducir la pobreza. Uno de ellos, por ejemplo, es la creación de empleo. Otro es el aspecto del apoyo de los diferentes programas sociales, por ejemplo, las personas que menos tienen en este país. Otros programas como el vaso de leche, etcétera. Entonces, creo que no necesariamente este gobierno se ha caracterizado por ser eficiente en este tipo de manejo de los programas sociales y sobre todo también para ver, por ejemplo, la distribución de todos los programas de ayuda. Por ejemplo, si nosotros vemos el grado de respuesta que tuvo el gobierno para atender a esta población afectada, por ejemplo, por el terremoto del año 2007, vemos que todavía Pisco, Chincha y Ica siguen abandonados. Esto como referencia. Ahora, en cuanto se refiere, por ejemplo, a cifras macroeconómicas, si bien es cierto, el Perú demuestra un crecimiento de más o menos del orden del 7% anual, lo cual es sumamente importante, con lo que dice el gobierno de 130.000 obras, con una inversión de más o menos 130.000 millones de dólares en estos 4 o 5 años. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el Perú en cifras macroeconómicas está creciendo de manera sustantiva. Ese sería el fenómeno por el cual la pobreza, pese al crecimiento macroeconómico del Perú, no se percibe. Claro, me temo que, por ejemplo, el crecimiento económico a nivel macro solamente está beneficiando a un sector de la población que es el minoritario. En este caso, el sector privado, las empresas, con este boom de la construcción. Si bien es cierto, podemos decir nosotros que hay empleo para un sector de los trabajadores, también es cierto que esa brecha, por ejemplo, entre ricos y pobres, muy por el contrario, ha aumentado en estos últimos tiempos. Solamente una referencia, por ejemplo, el departamento de Loreto, la región Loreto, que es uno de los más extensos en cuanto se refiere a ámbito geográfico, tiene más o menos una población de 870.000 habitantes. De ellos, más o menos, la población económicamente activa está compuesta por 470.000 personas. Pero, de acuerdo a cifras recientes, hay empleo solamente para 130.000 personas. Esto uno llega a preguntarse en consecuencia, ¿qué pasa con los otros 330.000 habitantes que forman parte también de la población económicamente activa? Es decir, están desempleados. Y usted va, por ejemplo, a Iquitos y se da cuenta que cuando está bajando, por ejemplo, de una pequeña nave, para una de las personas acuden 5 o 6 jóvenes a ayudarlos a cargar la maleta. Es decir, hay un nivel de desempleo alarmante. Esto es lo que no ha hecho el Perú en los últimos años, es decir, resolver esta brecha justamente donde hay menos pobreza, donde hay más pobreza, comenzar a trabajar más en todo lo que es infraestructura, en generar empresas, microempresas y, por ejemplo, desarrollar tecnologías propias, como el caso de Loreto, que bien podrían utilizarse todos aquellos productos, por ejemplo, muy nativos de la selva y que, por ejemplo, hasta ahora no se industrializan. ¿Qué cree que entonces debería hacer el próximo presidente del Perú? ¿Qué políticas debería adoptar para la lucha en contra o para combatir el crecimiento de la pobreza en el Perú? Bueno, hay varios aspectos que cada candidato, de acuerdo a su propia ideología, va a tener que proponer. Pero una de las cosas que se necesita de todas maneras es la generación de empleo, pero empleo real. En los últimos tiempos, ¿cuál es el sector que más ha crecido en el Perú? El sector de los emprendedores. Más de 7 millones de personas que han generado su propio autoempleo. ¿Correcto? Entonces, el tema es cómo podemos, por ejemplo, desde el Estado, darles todo el respaldo. El respaldo de formalización, el respaldo, por ejemplo, para el financiamiento. ¿Okay? Entonces, dentro de este sector también se encuentra un amplio número de personas que viven, por ejemplo, de remesas del exterior.
Y hay que recordar que los peruanos, que más o menos por una cantidad de 3 millones que se encuentran en diferentes lugares del planeta, remesan más de 3.000 millones de dólares al año. Y eso es dinero que va directamente a la vena de los hogares peruanos. Y eso es importante también considerar, pero ¿qué pasa ahí? Falta orientación de cómo invertir, cómo generar empleo. Entonces el Estado tiene realmente un reto por resolver en este tema. ¿Usted cree que se logre cumplir la meta trazada por el Perú de hacer que en este milenio se erradique por completo la pobreza en el Perú? Bueno, yo creo que al ritmo que vamos, si seguimos siendo un país, primario exportador, no vamos a generar empleo y no vamos a erradicar la pobreza en los términos que quisiéramos. Pero sin embargo, si un gobierno, por ejemplo, fuerte, llega a instaurarse en el año 2011 y comienza a darle prioridad a ese tipo de temas, yo creo que sí vamos a lograr. El asunto es que si estamos hablando que más o menos el 30 o 40% de habitantes del país son pobres, entonces estamos hablando que es un récord a cumplir tremendamente, impactante.